Gloria al Señor. Bueno, es más lindo estar en casa y mirar por internet, cantar, alabar, llorar, reírse, disfrutar. Y bueno, pero bueno, cuando hay que estar acá cambia todo el asunto. Pero damos gracias al Señor por su misericordia, ¿no? Como dice la palabra del Señor, que nueva son su misericordia cada mañana. Y poder esa misericordia de Dios alcanzar nuestras vidas, ¿cómo llegamos al Señor? Hecho mil pedazos. Y si nos alejamos de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Como dice Él, la vid, vosotros los pámpanos, separado de Él, nada podemos hacer. Y bueno, realmente... como decía el pastor, contando testimonio de situaciones aún de muerte, de salud, de enfermedad, que creo que todos tenemos detrás de nosotros un testimonio para poder contar y decir gracias, Señor, por tu misericordia. Cada uno de nosotros poder respirar, poder estar compartiendo, poder hablar, es un milagro del Señor. Hoy en día, poder levantarnos y poder sentir el aire y respirar y hablar, ver nuestros hijos, ver nuestra familia, poderlos tenernos juntos, es un milagro del Señor. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo sobre la tierra, pero la iglesia del Señor en este tiempo ha tomado un despertar en los corazones. Creo que muchos estábamos muy cómodos, muy tranquilos, parecía todo muy fácil y de repente como los discípulos, ¿vio? En un momento iban tranquilos y de repente hubo una alteración de las cosas, se alteró, la atmósfera cambió y empezó a venir una tormenta grande. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado, como decía el pastor, la tormenta, pero sobre todo eso, los rayos de luz del Señor, ¿no? El Señor, el sol que alumbra, tan poderoso, tan maravilloso. Y así el Señor sobre nuestras vidas y sobre toda tormenta que cada uno de nosotros podamos estar pasando. El apóstol Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entendemos a través de la palabra que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, muchos de nosotros pasamos tormenta, pasamos dificultades, pasamos situaciones, pero sobre todo eso, la gracia, el amor y la misericordia de Dios está extendida para sus hijos. ¿No se pone contento por esto? Claro que sí, hermano. La gracia, el amor, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en todas las cosas, en todos los momentos de nuestras vidas. Gloria al Señor. Uno poder contar, vuelvo a reiterar, tantos podemos decir, bueno, a mí Dios me libró de esto, Dios me libró de aquello. Y yo por ahí cuando empezaba a contar lo que Dios hizo en mi vida, cómo me sacó de esto, en un momento muy joven, a los 29 años, 26 años, habíamos salido a la obra a predicar en Pergamino, provincia de Buenos Aires, con mi esposa, muy jovencito, con nuestros hijos muy chiquitos, y comenzamos a trabajar en un barrio y eran todos testigos de Jehová. Bueno, el Señor en aquel momento usó nuestras vidas para que aquellas personas empezaran a entregarse al Señor y los podíamos bautizar y contaban su testimonio de una etapa nueva que comenzaban. Y fue un tiempo glorioso que el Señor nos permitió. Y de repente empezó a venir una nube, una tormenta, una situación, otra situación, pero siempre, siempre el Señor estaba con nosotros. Y le cuento esto porque el pastor me decía, cuenta un poco el testimonio. Y bueno, me agarró medio ahí, asustado estoy, pero queremos ser obedientes. En aquel tiempo, trabajando, perdí una pierna por un accidente. Fue mi pierna izquierda y bueno, fue un momento donde estábamos viviendo la mano de Dios, el favor de Dios, como muchos en este tiempo. Decimos, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Cómo
podemos estar enfermos, ¿cómo puede pasar esto si el Señor está con nosotros? Pero a veces Dios permite en su soberanía y Él hace como Él quiere en todas las cosas. Nosotros como hijos obedientes tenemos que saber y entender que la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Y todo lo que nos acontezca es para la gloria del Señor. Como dice en Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Y hay momentos, hermanos, que no sabemos para dónde correr. Yo le contaba, estábamos viviendo un momento muy lindo, muy jovencito, y de repente este accidente que cambió la atmósfera, cambió toda la situación. Quizás tú que estás en esta noche, de repente te encuentras con una situación de salud, de repente te encuentras con una pérdida de un ser querido, de repente te encuentras con una situación económica, pero yo te quiero decir que el Señor siempre está. Yo te quiero decir que el Señor no va a pasar por alto tu aflicción, no va a pasar por alto tu dolor, ni tu problema, ni lo que estés atravesando. El Señor va a estar esperando que tú le creas que Él te puede ayudar. Si hay algo que impide el obrar de Dios sobre nuestras vidas es cuando dejamos de confiar en Él. Cuando nuestro corazón le da más lugar al problema o a la situación que al Señor. Y ahí dejamos de mirar a Él, y empezamos a quedarnos en el problema. La Biblia nos habla de la vida de Josué, un valiente, un guerrero, un hombre leal al lado del siervo de Dios. En un momento, dice la Biblia, aconteció que Moisés, siervo del Señor, había partido y era la hora que se tenía que levantar aquel joven que había caminado al lado de aquel varón, como mucho el discipulado, colaboradores, obreros, que están al lado de los siervos del Señor, que están aprendiendo, que están anhelando y deseando, pero de repente se encuentran en una situación donde todo cambia. De repente nos encontramos, ¿y ahora cómo hago? Bueno, es la hora de hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer. Es la hora de poder creerle a Él que te va a sostener. Es la hora de decir, Él está conmigo como poderoso gigante. El Señor le dijo a Josué, no vas a meditar en el problema, no vas a meditar en los gigantes. Vas a meditar en mi palabra de noche y de día. Entonces hará prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Qué tremendo que es Dios, ¿no? Poder decir, no mires el problema. No mires lo que te está pasando. No mires lo que te está sucediendo. Empezá a mirar mis promesas. Empezá a mirar el sacrificio de la cruz. Empezá a mirar el Espíritu Santo. Santiago dice que nos anhela celosamente. Poder entender que el Señor está como poderoso gigante para sostenernos en el momento difícil o que podamos estar atravesando. En lo emocional, en la pérdida de un ser querido, hoy en día es tan fácil escuchar y oír, falleció tal persona, falleció aquel, decir, Señor, qué bueno que eres conmigo. Qué bueno. Y bueno, y si el Señor quiso llevarlo a su presencia, sigue siendo bueno el Señor, porque Él hace en su gran voluntad y propósito con cada uno de nosotros. Él va haciendo el plan que tiene con cada uno de nosotros. Yo contaba el testimonio, en ese momento pasó eso. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tuve que hacer? Recurrir a la fe, recurrir a las promesas. Porque de repente mi vida había cambiado, mi organismo, mi cuerpo ya no era el mismo. De repente me desperté después de la cirugía y me faltaba una pierna y ya no era lo mismo, no era lo mismo. Era muy jovencito, 29 años, y digo, ¿y ahora cómo sigo? Confiando en las promesas de Dios. Tuve que aferrarme a lo que había aprendido en el discipulado, al lado del siervo del Señor, en las convenciones, en los días especiales, donde uno viajaba, en la oración, en la casa, con los discípulos, con los compañeros, ayudándonos, compartiendo. Era la hora de todo aquello que había sido alimentado en mi vida, de poder ponerlo por obra. Era el momento que me tocaba de poder poner por obra que el Señor estaba conmigo.
Y así fuimos caminando y atravesando distintas situaciones. Y pudimos confiar en Dios. En el momento que dejábamos de confiar en Dios, hermano, hoy en día nos están continuamente sobre los informativos, esto y el otro, hablando de muerte. Continuamente nos están asustando, es una realidad, la estamos viviendo, no somos ajenos a esta realidad. Pero hay otra realidad que es la palabra de Dios. Hay otra realidad que dice el Señor: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Siempre el Señor, el siempre de Dios es siempre. Siempre. Pero ahora estoy pasando esto. Dios está contigo. Pero no entiendo nada. Dios está contigo. Qué tremendo cuando puedo entender y meditar en la palabra de Dios. Fuere cual fuere la situación, la adversidad, el problema. Ahí, hoy, como vuelvo a reiterar, oímos muerte, esto, aquello, enfermedades. Y es la realidad. Pero está la realidad maravillosa de las promesas de Dios. El Espíritu Santo que Jesús le dijo a sus discípulos: yo no lo voy a dejar solo. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? ¿A dónde está el Señor? ¿Por qué tengo que estar pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Yo no lo voy a dejar solo, dijo. El Espíritu Santo va a estar todos los días hasta el fin. Y yo creo, hermano, que en el momento que nosotros dejamos de confiar en sus promesas, en el momento que dejamos de confiar en la palabra, en el momento que dejamos de buscar a Dios con un corazón tierno, sensible como el de un niño, tirado a los pies de nuestro Señor, las cosas se nos comienzan a complicar. Ahí, yo decía muchas veces, se enfrentaban tantos problemas, no sabía cómo iba a sacar adelante mi familia. No sabía cómo iba a ser, pero sí sabía lo que Dios me decía en su palabra. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que había servido a un Dios vivo, que había lavado platos, que había hecho albañilería, que habíamos hecho testificado, habíamos atendido anexos, habíamos estado con tantas personas, pero sabía que lo he hecho sirviendo a mi Señor. Pero sabía que en el momento que ahora a mí me tocaba enfrentar en la vida, Dios iba a estar conmigo. Y sabe qué, hermano, muchas noches, como las canciones que canta el pastor, muchas noches parecía que estábamos tan solos y que sentía el gustito a la amargura acá. Pero cuando parecía que ya no dábamos más, mirábamos al Señor, buscábamos su presencia, una alabanza, una palabra, y nuestro corazón tomaba fuerza, y nuestro corazón se fortalecía. Y nuestro corazón comenzaba a caminar en Dios. Y podíamos decir: en Dios haremos proeza y Él ahollará a nuestros enemigos. En el momento que empezamos a mirar a Dios, volviendo a Josué, él tenía que meditar en la palabra. No podía mirar los gigantes, no podía mirar la adversidad. Y eso es lo que el diablo trata de hacer en estos tiempos: encerrar nuestra cabeza en el problema. Y seguimos en el problema, nos acostamos con el problema, nos levantamos con el problema, caminamos con el problema. Donde vamos andamos con el problema. Pero si nosotros empezamos a decir: Señor, aquí está el problema, pero aquí está la victoria de la cruz. Aquí está la victoria de la cruz. En ti yo soy más que vencedor ante cualquier adversidad. Y claro, hermano, es fácil decir a veces: bueno, sí, somos más que vencedores en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo en la palabra. Pero de repente nos encontramos en situaciones y ahora tenés que decirlo. Y ahora tenés que proclamarlo. Pero lo que estoy pasando. Pero el Señor está contigo. Te quiere mostrar que Él es poderoso, que Él es soberano y que tiene autoridad sobre toda situación. Nada pasa que Dios no pueda encargarse, hermano. Dios es creador de los cielos y la tierra. La Biblia dice que cielo, tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra va a ser siempre la misma. Él no ha cambiado, no hay sombra de variación en el Señor. Yo te animo en esta noche a que puedas meditar en la palabra de Dios. Que tú puedas confiar en las promesas que Dios tiene para tu vida, para tus hijos, para tu familia.
La palabra de Dios es lo más seguro que podemos tener en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios cobra vida en nosotros, ahí nos podemos levantar en Dios, ahí podemos confiar y podemos decir: el Señor va a calmar la tempestad, el Señor me va a sacar de esta, el Señor me va a dar la victoria. Pero mi corazón comienza a gozarse, voz de júbilo, voz de salvación hay en la tienda de los justos. Y decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo le creo, cuando voy a la palabra, puedo aferrarme a las promesas y puedo caminar ante la adversidad. Si no, es imposible. Es imposible. Yo creo que el Señor ha permitido, porque no hay nada que pase que Dios no permita. Todo esto que estamos viviendo, todos estos tiempos que estamos atravesando, para que como hijos corramos a sus brazos. Que no corramos ante tantas cosas, sino que podamos correr a los brazos de Jesús. Como aquella mujer que llevó el perfume de alabastro, algo tan caro, y lo llevó a la presencia del Señor y fue a los pies de Jesús. Yo creo que nosotros es la hora de ir a los pies de Jesús. Como aquella mujer que padecía de flujo de sangre, una mujer que estaba quizás en el diagnóstico de hoy, dirían: bueno, cáncer de útero, no sé, podríamos decir. Pero ella, ante su gran aflicción, ella dijo: si yo tan solamente tocar el manto. Había un montón de personas, pero había una persona que creía que Jesús podía sanarle. Había una persona que había determinado en su corazón, dijo: si yo tan solamente pudiera tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Creía en Jesús, creía la palabra, había determinación. Y pudo acercarse en fe, y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Que nos muestra esto, que es Jesús, el Espíritu de Dios, su presencia siempre nos está esperando que nos acerquemos a Él. Que podamos acercarnos, poder determinar nuestro corazón en medio de la situación que podamos estar atravesando. Puede decir: yo me voy a acercar a Jesús. Yo entiendo, hermano, y con esto estoy terminando, porque improvisamos un poco, el pastor me agarró medio ahí, casi me caigo. Pero sí decirle que el Señor tiene el control de todas las cosas. A mí, cuando entré al discipulado y era el tiempo de muchas campañas, tantos endemoniados y esto y el otro y aquello, y yo tenía miedo. Yo digo: ¿cómo hago para superar esto? ¿Cómo puedo entender esto espiritual? Y yo dije: y bueno, y algunos venían y enseñaban que así, que asá. Y yo me confundía más. Y un día dije: Señor, yo me voy a preocupar por conocerte más a ti. Yo me voy a preocupar por conocer más tu palabra. Yo me voy a preocupar más por estar a tiempo a sola contigo. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando empecé a buscar a Dios, los temores se fueron. Si tú estás pasando algún momento de adversidad, de temor, de preocupación, de enfermedad, de salud, económico, no sé, Dios lo sabe, pero el Señor siempre está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Siempre está para sanarnos. Hermano, en esta hora, esfuérzate en la palabra, esfuérzate a creer lo que el Señor nos dejó, este tesoro maravilloso, que es la palabra de Dios. A Josué le dijo: meditarás de noche y de día, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Ahí en Josué capítulo 1, animando. Y mira que te mando y que te esfuerces y que sea muy valiente. Ir un poquito más allá de nuestra fuerza. Porque nosotros parece: bueno, mañana me voy a poner a leer, me voy a poner a buscar a Dios por lo que estoy pasando. La única solución está en el Señor. Y cuando tú determinas tu corazón, enseguida viene la prueba. Viene alguna información, viene alguna ocupación para querer sacarte de ese momento de buscar a Dios. Y cuando tú dejas aquello, nuevamente te encuentra en la tormenta. Yo no sé lo que tú estás pasando,
pero sí te puedo decir que el Espíritu Santo lo sabe. El Señor Jesús está esperando que tú toques en fe y que tú puedas alcanzar la victoria que tu corazón, tu alma necesita, tu familia. En el área que fuera de tu vida, el Señor está como poderoso gigante. Como ese sol que está sobre la tormenta tan sublime, tan poderoso, así es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Así es Dios con nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. El amor de Dios siempre está a aquellos que determinan a buscarle, aquellos que determinan en su corazón decir: yo no quiero caminar solamente por lo que me contaron, por lo que viví, sino quiero caminar con la experiencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Poder sentir que Él está conmigo en la noche más oscura, en el momento más difícil. Saber que Dios me puede sacar adelante. Saber que Dios me puede dar la victoria que estoy necesitando. Y sin duda, hermano, hoy en día entendemos tantas situaciones que se están atravesando. Pero yo te animo que tú quites tu mirada del problema y comience a meditar en las promesas que Dios tiene para tu vida. Y las cosas van a comenzar a cambiar. Porque cuando tú meditas en el problema, te vas agobiando, te vas poniendo negativo y empieza a venir como una depresión y una angustia a tu corazón. Y empiezas a dejar de confiar que Dios puede hacer algo. Pero cuando tú comienzas a meditar en su palabra, cuando tú comienzas a meditar en las promesas, cuando tú comienzas a determinar en tu corazón, decir: Señor, yo vengo a tus pies como aquella mujer que fue y ahí derramó aquel perfume tan caro. Se olvidó de los problemas que podía tener. La mujer que estaba enferma, Bartimeo sentado junto al camino mendigando, cuando oyó que Jesús pasaba, él gritó a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy en día nos quieren hacer callar, hermano. Hoy en día nos corren de aquí para allá. Podemos hacer esto, podemos no hacer lo otro. Pero el Señor no ha cambiado. Él es el mismo que sanó a Bartimeo. Él es el mismo que estuvo con Josué y le dio grandes victorias. Él es el mismo que estuvo con Moisés. Él es el mismo que estuvo con Daniel. Él es el mismo. No ha cambiado. Que tu mirada sea puesta en el Señor. Que tu mirada sea puesta en su palabra. Y tú digas: Señor, yo voy a comenzar a meditar en tus promesas. Voy a empezar a enfocarme en lo que tú me dices y no lo que estoy oyendo afuera. Yo quiero ir a lo que tú me dices, Señor. Lo que tu Espíritu Santo habla a mi alma. Porque ahí voy a estar seguro. Ahí voy a estar plantado, como dice el Salmo. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude en este tiempo donde oímos tantas cosas, poder oír la voz del Espíritu Santo, poder buscar su presencia, poder meditar en su palabra, hermano, y las cosas van a comenzar a cambiar. Las cosas van a comenzar a tomar otro rumbo. Yo decía: Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo aquello? De repente me encontré, y ya estoy terminando. De repente me encontré aquí en Peniel un problema de salud. Por ahí no quiero contar todo lo que me pasó, porque dice: este hombre tiene más problemas. Pero bueno, de repente tuve una ACV también. Y fue un momento muy difícil. Por ahí me da risa, digo: Señor. Y digo, me encontré en una situación terrible. Pero pude ver que Dios tuvo cuidado de mí en medio de ese problema que yo estuve atravesando. Pude sentir que Dios me guardó. Podía haber quedado ciego, podía haber quedado cuadripléjico, podía haber quedado, no sé. Pero el Señor me guardó. En el momento que yo estaba en mi cama y aún tenía otro problema más, bueno, una serie de situaciones,
yo decía, Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. Y era solo en las noches, no dormía. Y venían los pensamientos y me golpeaban de aquí y de allá. Y solamente el Espíritu Santo podía confortarme y darme cobijo y seguridad. Solamente yo decía, Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo no entiendo lo que estoy pasando, pero yo sé que de acá tú me vas a levantar. Yo sé de acá voy a salir. Y comenzaba a meditar en la palabra. Comenzaba a meditar en las promesas. Decía, Señor, si es mi hora, bueno, aquí estoy. Pero Señor, si tengo que seguir, yo voy a seguir creyendo a tus promesas. Hasta el último día, hasta el último momento, voy a creer en tus promesas. Y el Señor, aquí me tienes todavía, gracias al Señor. Hermano, te animo en esta breve reflexión. Medio asustado, medio improvisado, pero decirte que tú puedas meditar en la palabra de Dios. Que no sigas, si hay un cáncer, si hay COVID, si hay leucemia, no sé, diabetes, tantos problemas hoy en día, hermanos. Que tú puedas meditar en las promesas de Dios. Y tu corazón va a sentir alegría. Tu corazón va a ser fortalecido. Y la mano poderosa de Dios. Si hay algo que mueve la mano de Dios, es un corazón contrito y humillado. Él no lo pasa por alto. Las situaciones nos endurecen, los problemas, las malas noticias y todo aquello parece que nos van endureciendo. Pero cuando nosotros cedemos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene y nos levanta. Gloria al Señor. Hermano, en esta noche quiero decirte que el Señor está como poderoso gigante. No somos ajenos, vuelvo a reiterar, a todo lo que está sucediendo. Pero como dice Hebreo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente nuestros ojos en Él. Solamente nuestra mirada en Él. Gloria a Dios. Solo en Él. Porque es la única manera de poder caminar. El justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Hoy hablábamos un poquito con el pastor, hablando de Gedeón. Decía cansado, pero persistiendo. El pastor me contaba ahí y enfocaba un poquito ese pasaje. Y sí, muchas veces podemos estar cansados. Es normal. Pero si estamos cansados, podemos sentir que el Señor nos fortalece. Si nosotros no nos sentimos cansados o débiles, no podemos decir lo que la palabra dice. Diga al débil, fuerte soy. Él da fuerza al que no tiene, multiplica al que no tiene. Así que en esta hora, hermanos queridos, amigos que nos están oyendo, los que estamos en este lugar, decirte que el Señor no ha cambiado, Él es el mismo. El mismo que estuvo con el pueblo de Israel, que estuvo con Moisés, que se le apareció en la zarza. Pudiéramos, en el monte donde Elías hizo descender fuego, es el mismo. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él tiene poder en esta hora para sanarte. Él tiene poder para restaurarte. Él tiene poder para levantarte en la situación que tú te encuentres. Él tiene poder para hacerlo. Él renueva tu fuerza y te da fuerza como de búfalo. En esta noche que el Espíritu Santo traiga fuerza a aquellos que están quizás cansados, pero persistiendo, creyendo. Hermano, el Señor nunca llega tarde, llega a tiempo. Dios le bendiga en esta noche y gracias al Señor por esta oportunidad. Un abrazo, gracias pastor, gracias iglesia. Nos sentimos bendecidos en este lugar.